Bueno, ahí puse la aplicación a grabar. En este caso vamos a grabarla con este otro mecanismo. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, vamos a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó las funciones de compartir las pantallas para los participantes. Bueno, esto sí me complica las cosas. Le voy a escribir al... Bueno, vamos a ver si me habilita la función de compartir pantalla. Bueno, vamos entrando en materia sin las diapositivas por ahora. Vamos a adentrar en una nueva materia en el sentido de que desde el punto de vista de la división de materias que tradicionalmente se han establecido a lo largo de la historia de la cultura occidental, y la división de materias que se ha hecho más recientemente para los estudios de la carrera de abogado. Tradicionalmente esto que vamos a estudiar constituía una materia aparte que se conocía como derecho comercial. Para entrar en tema, vamos a partir de la base de que las llamadas normas jurídicas son enunciados lingüísticos que correlacionan casos con consecuencias normativas. Y un caso es una conducta humana rodeada de ciertas circunstancias de hecho. Y las consecuencias normativas que se pueden correlacionar respecto de esas conductas que las organizamos o que se nos presentan siempre, esas conductas rodeadas de determinadas circunstancias, eso a lo que llamamos caso, puede tener correlacionado en ese enunciado normativo consecuencias tales como la permisión, la prohibición
o la prescripción, o sea que esa conducta esté prohibida, que esa conducta esté permitida, o que esa conducta, la del caso que nos planteamos, esté ordenada. Pero el conjunto de enunciados normativos se nos presentan de manera caótica porque un Estado, y los Estados modernos con mucha más intensidad que en el pasado, acumulan una enorme cantidad de normas jurídicas. Las sociedades modernas complejas requieren una gran cantidad de normas jurídicas para desarrollar su convivencia, y esto nos exige algún mecanismo de selección, porque no podemos resolver los casos, no podemos contestar a las preguntas sobre el estatus normativo de las acciones razonando sobre la base de todo el ordenamiento jurídico a la vez, sino que requerimos de algún mecanismo de selección de la conformación de lo que podríamos denominar una pequeña base de datos y para llevar a cabo esa selección nos valemos de una teoría jurídica que recorta los enunciados normativos desde algún punto de vista, algún criterio. Y ahí aparece, entre otras cosas, la división del ordenamiento jurídico en materias, y esto, más allá de que en la práctica aparece un mensaje que dice que Milagros Manguini es el hospedador. Sí, le voy a pedir entonces a ver si puede habilitar la función de compartir pantalla, porque el hospedador es usted. No sé cómo se hace eso, no sé, no toqué nada. No, esto lo ha hecho la gente de la facultad, que no, por alguna razón cambió de hospedador. Porque no me encuentra a mí, porque mi nombre no aparece. Y tampoco lo puedo cambiar porque esto es de la facultad. A ver acá. Ahí está, a ver si podés. Ahí está, gracias. Bueno, voy a buscar entonces la diapositiva. Un segundo, por favor. Bueno, demora en abrirse la aplicación.
Ahora un segundo que no me está mostrando todo. Ahí está. Bueno. No. No están viendo las diapositivas, ¿o sí? Ah. Sí, profe, aparecen. Sí, se ve. Perdón, está bien. Bueno. Esta es la diapositiva que habla de lo que estábamos comentando. Entonces, la selección de las reglas que van a contribuir para resolver un caso es lo que se conoce como el problema de las fuentes del derecho, que exige hacer esta elección de las reglas que van a concurrir para resolver un caso. En la práctica, esas reglas contienen disposiciones de distintos, de lo que llamamos materias de estudio en la carrera, más allá de que cuando se estudian por algún tipo de afinidad entre ellas. Y eso es lo que sobre lo que nos vamos a enfocar respecto de cómo se ha producido esta selección de una materia que tradicionalmente se llamó derecho comercial. Ese trabajo de selección de reglas para resolver un caso se hace sobre la base, decíamos, de una teoría jurídica, porque dentro de ese conjunto que nos vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico, vamos a tener reglas que se refieren a problemas de procedimiento, reglas que establecen una jerarquía desde el punto de vista constitucional. Vamos a encontrar reglas definidas por un legislador, por el Congreso de la Nación, según lo que establece la Constitución Nacional en su procedimiento para sancionar las leyes. Vamos a encontrar disposiciones administrativas de alguna agencia del Estado a la que le ha sido delegada la función de reglamentar esa materia. Y vamos a encontrar las normas jurídicas en sentido sustancial, que son aquellas que vamos a seleccionar a través de esta grilla conceptual, que es lo que llamamos teoría jurídica, y que en el fondo, a la hora de acotar el conjunto de reglas que nos van a permitir resolver el caso, habremos de hacer una selección mucho más fina, ya no solamente en virtud
de orientarnos en cuanto a que estamos en una materia comercial, que vamos a ver qué es eso de la materia comercial, sino que vamos dentro de todo ese conjunto de reglas destinadas a la materia comercial, vamos a tener que acotar la búsqueda a circunstancias mucho más concretas. Y para eso la teoría jurídica, dentro de toda esa gran materia que llamamos, en el caso que nos va a ocupar, materia comercial, vamos a encontrar toda una grilla conceptual sobre la base de lo que podemos llamar redes semánticas. Y acá entramos en algo que lo estoy enunciando con un lenguaje que seguramente les resulte novedoso, pero en el fondo responde a una larga tradición jurídica que seguramente les va a sonar a ustedes como la búsqueda de naturalezas jurídicas. Es el mecanismo que la ciencia jurídica utiliza tradicionalmente para acotar y encontrar las reglas que van a solucionar un caso. Bueno, en esa búsqueda de reglas para solucionar el caso vamos a tener dos tipos de casos. Vamos a encontrar casos respecto de los cuales vamos a encontrar un encuadramiento claro en ese enunciado lingüístico que es la norma jurídica, y en otros va a resultar mucho más complejo porque vamos a encontrar más de un enunciado, o podemos llegar a encontrar que ningún enunciado se relaciona claramente con el caso, o que la solución que correlaciona el enunciado para resolver el caso no nos resulta satisfactoria por alguna razón. Y los problemas de encuadramiento, los problemas por los cuales ese catálogo de enunciados no nos resulta satisfactorio, puede ser de diversa índole. Puede haber problemas de indeterminación semántica, el enunciado lingüístico que correlaciona los casos con las soluciones. O sea, el texto legal puede resultar ambiguo, puede resultar vago, o puede resultar que las características propias del lenguaje natural, y lenguaje natural es aquel que usamos en la comunicación corriente entre los miembros de una comunidad de hablantes, plantean dificultades que técnicamente se conocen con el nombre de textura abierta, que esto significa que las palabras se definen en términos de otras palabras, y si una palabra es ambigua, la palabra a la que nos remite su definición también puede adolecer de las mismas dificultades. En otros casos, la insatisfacción para encontrar el enunciado normativo que dé solución al caso puede resultarnos insatisfactorio por un problema de indeterminación valorativa, porque nosotros consideramos que el caso tiene circunstancias que no están debidamente contempladas en ese enunciado, y que la solución, por lo tanto, no nos resulta satisfactoria por alguna circunstancia que valoramos como relevante, y el enunciado el conjunto de enunciados del ordenamiento jurídico no contemplan la solución que esperábamos. En otros casos, las dificultades para el encuadramiento de las normas son de tipo lógico, porque
puede darse el caso del problema de la incoherencia, o sea que hay más de una regla que pretende solucionar el caso, y para que desde el punto de vista de la lógica normativa, el ordenamiento jurídico tiene que proveer una única solución. Si encontramos un enunciado que dice que la conducta está permitida y otro enunciado que dice que la conducta está prohibida, estamos frente a un caso de incoherencia. Esto es infrecuente, pero no estamos exentos de que en determinadas circunstancias así pueda suceder. Otro caso de indeterminación lógica es la incompletitud. O sea que el sistema no correlaciona ninguna solución para el caso. Y otra situación de dificultad en el encuadramiento lo puede presentar el problema de las lagunas de reconocimiento, que son circunstancias en que se producen cambios, cambios tecnológicos, cambios en la sociedad, que determinan que las soluciones normativas, lo que estaba claro cuando el legislador entrevió y determinó la solución del caso, puede dejar de estarlo con el correr del tiempo por la aparición, por ejemplo, de cambios tecnológicos. Entonces, no está claro cuál es la regla que se aplica o la solución que se aplica al caso. Un ejemplo de cambio tecnológico lo tenemos cuando, por ejemplo, el legislador dice que el consentimiento, para considerar cuándo se produce el consentimiento en un contrato, establece dos posibilidades: que el consentimiento entre las partes se intercambie entre personas presentes, o que el conocimiento se intercambie entre ausentes, personas que no están una frente a la otra. Pero resulta que la tecnología ha permitido a la comunicación agregar nuevas formas de comunicación, y que no sabemos, por lo tanto, a cuál categoría de las dos que había creado en su momento el legislador, en cuál de ellas encuadrar la situación de dos personas que se están comunicando a través de, a los fines de intercambiar propuestas para arribar a un consentimiento, y se están comunicando a través de un teléfono, o a través de una videoconferencia, o a través de correo electrónico. Bueno, también a lo largo del tiempo habremos de ver que tampoco resultó clara la determinación de cuáles son o cómo vamos a tener por reconocidos esos enunciados lingüísticos que correlacionan casos con soluciones, a los que identificamos como las normas jurídicas. Vamos a ver que a lo largo del tiempo la identificación de esos enunciados habrán pasado a lo largo de la historia por una serie de alternativas, y las distintas sociedades y comunidades fueron estableciendo distintos criterios para ese reconocimiento. Y lo que sí podemos ir señalando para ir
tratando de comprender el panorama que vamos a ir viendo a lo largo de la historia, vamos a ver que en una primera instancia las comunidades identificaban a los enunciados que correlacionaban soluciones con una fuente externa a la comunidad. Siempre en las primeras comunidades la fuente de la determinación de cuáles eran las reglas que resolvían sus conflictos la ubicaban en un punto exterior a la voluntad de los miembros de la comunidad. En otras palabras, identificaban con un poder exterior trascendente, con alguna forma de poder sobrehumano. Esto ha sido una tendencia común a todas las comunidades. De ahí la identificación originaria entre derecho y religión. Y por otro lado, en cuanto a los mecanismos para determinar quién resolvía cuáles eran las soluciones, el otro aspecto común que vamos a ver en el desarrollo de a lo largo del tiempo de los mecanismos para resolución de disputas, vamos a encontrar que esa identificación de los enunciados que establecían las soluciones correspondía a un miembro de la comunidad y que pronunciaba ese enunciado con posterioridad a la aparición del conflicto, de la pregunta por el caso acerca de si algo estaba permitido, prohibido o era obligatorio. Con el miembro destacado de la comunidad recurría a alguna forma de adivinación o alguna forma de búsqueda de la solución del caso, que siempre terminaba, que se determinaba, con posterioridad. Las personas iban, les llevaban el problema y este miembro de la comunidad que había sido investido de esas facultades resolvía. Y esto también se va a corresponder con una etapa en que no se dominaba la escritura. Con el correr del tiempo y una vez que la técnica de la escritura empezó a ser generalizada en una determinada comunidad, van a empezar las presiones para que y esto se va a dar en determinadas culturas en particular, algunas antes que en otras, vamos a ver que esa determinación de los enunciados que correlacionan casos con soluciones van a empezar a hacerse por escrito. Bueno, volvamos ahora al punto en que decíamos que era necesario recurrir a algún criterio de identificación, de separación de las materias, habida cuenta de que la vida en las sociedades se fue tornando compleja, entonces fue necesario recurrir a una, llamémosle, especialización de las materias. Y lo que vamos a estudiar en este curso de Derecho Privado 4 va a ser todo aquello que ronde en torno del comercio, o al menos, y esto vamos a ver que tampoco es tan sencillo,
el comercio fue identificado en un momento determinado como el eje de individualización de lo que podemos llamar hoy, modernamente, en las escuelas de Derecho, una materia de estudio. Esa materia, ese tipo de problemas que en un primer momento sirvieron para identificar un conjunto de preocupaciones, dijimos, el comercio. Con el tiempo vamos a ver que esto también ha sufrido una mutación. Pero empecemos por entender qué es comercio. Según el significado de la palabra tal como la usamos en el lenguaje corriente, el comercio es alguna forma de intermediación en el ciclo productivo de una comunidad determinada. Tenemos por lo menos 3 fases. El ciclo económico supone una fase de producción, una de intermediación, que es aquello a lo que llamamos comercio, y en el otro extremo del ciclo productivo tenemos la fase del consumo. Bueno, la selección originaria de temas, cuando a lo largo de una prolongada evolución en las sociedades europeo-continentales, se va produciendo un largo camino que lleva a la identificación por escrito de los enunciados normativos que van a correlacionar casos con soluciones, y esos enunciados se escriben y se organizan en los modernos códigos. Vamos a encontrar entonces un conjunto de reglas que va a considerarse en su momento adecuado organizarlos por separado en torno de esta noción de comercio. Y ahí tenemos a la vista un desfasaje entre lo tarde que va a aparecer en la evolución de las sociedades modernas, este conjunto de reglas que podemos, o que en su momento se llamaron derecho comercial. Hoy ya ustedes ven que la materia, a partir de la unificación de la legislación civil y comercial en el código vigente sancionado en el año 2015, o que entró a regir más bien en agosto del 2015, vamos a ver que con una anterioridad muchísimo mayor a la aparición de reglas identificadas como derecho comercial, hubo mucho antes que eso una regulación del comercio no sistematizada. En las sociedades antiguas no teníamos no vamos a encontrar ejemplos de una regulación del comercio en forma sistematizada. Y cuando hablamos del derecho occidental tenemos que tener en cuenta que la cultura jurídica occidental se fue desarrollando según 2 grandes líneas, una que se dio en el continente europeo y otra que se dio en
el territorio de lo que hoy es el Reino Unido de Gran Bretaña, pero que se extendió a otros países que fueron colonias, como se da en torno del sistema jurídico que se adoptó en los Estados Unidos de Norteamérica, o en Australia, o en Nueva Zelanda. Ahí tenemos dos grandes culturas jurídicas dentro de Occidente. En lo que hace al derecho continental europeo, que es el derecho en que se nutre la tradición del derecho argentino, vamos a encontrar sucesivas capas en las cuales las cuales nos van a explicar las características de por qué, cómo y cuándo hoy determinados mecanismos funcionan. La capa lo podemos imaginar como capas concéntricas, como una cebolla a la que vamos sacándole capas, y si empezamos por la capa más cercana al centro, vamos a encontrar que muchas de las instituciones jurídicas actuales tienen su origen en el derecho romano, fundamentalmente en lo que se refiere al derecho de las obligaciones y a la técnica de elaborar los conceptos jurídicos, las categorías, la grilla conceptual que conforma eso que llamamos la teoría jurídica, esa metodología, que también dijimos que se la conoce como búsqueda de naturalezas jurídicas, tuvo su origen en Roma. Y cuando decimos Roma, estamos hablando de un largo periodo de por lo menos 1000 años, así que tampoco podemos identificar la influencia romana con o más bien como si la influencia romana sobre el derecho moderno respondiera a un periodo único. Fue un largo periodo que fue dejando marcas a través del tiempo. Otra fuente, otra capa de ideas y de instituciones que se fueron agregando al derecho continental europeo fue el derecho canónico. Se llama derecho canónico a las reglas que la organización de la Iglesia católica en Occidente fueron desarrollando primero para su organización interna, pero en algún momento allá por el siglo XI, XII, XIII, la influencia terrenal de la Iglesia católica se hizo sentir en muchos aspectos, y muchas de las reglas establecidas para la organización interna de la vida del catolicismo en Europa llevaron más allá de ese orden al terreno de las reglas de uso en las sociedades europeas, como fue, por ejemplo, el problema de la usura, que todavía deja una influencia palpable que en su momento tendremos oportunidad de ver. Otro aspecto que implicó el desarrollo
instituciones y de mecanismos que aún hoy seguimos utilizando, fue el desarrollo de las costumbres comerciales en los pueblos de Europa, que se da más o menos en torno del siglo, de esta misma época en que nace el derecho canónico, más o menos por la misma época, los comerciantes europeos empiezan a desarrollar hábitos y costumbres que van a constituir el núcleo original de lo que después sí vamos a llamar derecho comercial, porque en su origen ese conjunto, esas prácticas de los comerciantes implicaban una organización profesional. Después de la caída de Roma vamos a ver el papel que tiene y de las invasiones y de las guerras que siguieron a la caída de Roma y que produjeron una descentralización del poder político en Europa. Vamos a ver una etapa en que van a surgir pequeñas agrupaciones urbanas de muy pequeña dimensión, vinculadas por razones de defensa en recintos generalmente amurallados, que se llamaban burgos, en muchas lenguas del momento, y que va a dar lugar a la formación de lo que después se va a llamar la burguesía, que es la clase de los comerciantes organizados en razón de la estructura gremial de la vida de esas comunidades, y ahí van a surgir reglas de organización de la actividad del comercio y fundamentalmente reglas para el funcionamiento de tribunales propios que van a resolver los conflictos según las costumbres con que los comerciantes resolvían sus conflictos. Entonces, el primer núcleo de reglas de lo que después la codificación, en la etapa de la codificación ya en el siglo XIX, se va a llamar derecho comercial, va a tener un contenido fundamentalmente, diríamos en términos de las categorías modernas, un contenido procesal. Luego de un largo periodo, se va a agregar una nueva capa de esta cebolla de la que hablábamos hace un rato, en la tradición del derecho continental europeo, que es el aporte que va a hacer la Revolución Francesa respecto de la teoría de las fuentes. Ya este conjunto de enunciados normativos ya no van a ser considerados como tales por el hecho de formar parte de una costumbre, porque la gente así lo consideraba como que determinadas correlaciones entre casos y soluciones eran aceptadas por costumbre, sino que va a surgir la necesidad de que haya un poder político separado del poder, y acá vino la influencia de la Revolución Francesa cuando depone en Francia a Luis XVI, que encarnaba un sistema que se dio luego en llamar el antiguo régimen, en el cual el rey era la voluntad de Dios en la tierra y la fuente de legitimidad de las reglas jurídicas estaba dado por esa voluntad.
Entonces la Revolución Francesa va a aportar o va a poner en práctica la teoría de la división de poderes desarrollada por Montesquieu, y entonces va a aparecer una nueva teoría de las fuentes del derecho y la idea de que los enunciados lingüísticos que correlacionan casos con soluciones solamente los puede formular el poder legislativo, más allá de que después vamos a ver también lo que ya adelantamos acerca de que no siempre ese conjunto que correlaciona casos con soluciones, que son los códigos, tienen soluciones claras para todos los problemas. El siguiente aporte que se va a dar en la siguiente capa de la cebolla que encontramos retrospectivamente hoy, mirando hacia atrás, es el aporte que hace la teoría conceptualista del derecho que se desarrolla en Alemania en la segunda parte del siglo XIX, cuando tiene que llevar adelante la tarea de sistematizar el derecho romano, que había sido el derecho vigente en Alemania, el derecho privado vigente en Alemania, cuando Alemania, después de un largo periodo de haber sido un territorio dominado por pequeños principados, decide unificarse y conformar un Estado-nación como habían sido Francia o como había sido Inglaterra o como había sido España, que fueron los primeros Estados-naciones en consolidarse. Alemania, base del Sacro Imperio Romano Germánico, e Italia, base del papado, que habían sido los dos poderes que se habían confrontado durante toda la Edad Media, fueron los últimos estados en organizarse como naciones en un sentido jurídico. Y cuando en Alemania, mientras se da esta situación, el derecho privado seguía siendo aplicado por los tribunales sobre la base del derecho romano. Entonces, cuando se lleva a cabo la codificación del derecho, cuando se plantea el proyecto de dictar un código civil en Alemania, a diferencia de lo que había sido el proceso de redacción del Código Civil en Francia, que respondió a una iniciativa de Napoleón Bonaparte, primero nombrado cónsul y luego emperador de Francia. Napoleón designa una comisión de juristas que redacta, hace un trabajo intelectual, llamaríamos de gabinete. En cambio, en Alemania surge la idea de que el derecho a codificar no debería ser una creación intelectual de intelectuales de escritorio, sino que debía sistematizarse el derecho el antiguo derecho romano que habían seguido aplicando los tribunales en sus sentencias, para lo cual se lleva a cabo una tarea de sistematización de todo ese material. Aquí tenemos entonces las primitivas 5 capas del derecho continental europeo, tal como se dieron las cosas, podemos decir que prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Occidente se ve gradualmente ingresando en un proceso de
aproximación y de intensa vinculación a través del comercio que se ha dado en llamar globalización y que dura hasta nuestros días. Bueno, este panorama que enunciamos a través de la diapositiva anterior, donde veíamos las capas que han quedado en nuestra cultura, lo podemos ver un poco más en detalle en estas otras diapositivas, donde vemos que en las antiguas comunidades en las que sí hubo antecedentes que han llegado hasta nosotros de cómo estaban organizadas, vemos que esa organización nunca había supuesto el desarrollo de un conjunto de reglas específicas para el comercio. Así tenemos el caso en la Mesopotamia, en lo que hoy es más o menos el territorio de Irak, se encontró un texto legal conocido como Código de Hammurabi. Hammurabi era un rey y que, siguiendo la visión del derecho de aquellas comunidades primitivas, estamos hablando entre el 1700 y 1800 a.C., la visualización de lo que era derecho respondía a una voluntad superior, una voluntad divina, y Hammurabi era el depositario de las leyes que había enunciado esa divinidad y que estaban escritas en una piedra, un enorme monolito de basalto negro que se conserva hoy en el Museo del Louvre, donde el dios le daba al rey las reglas que habrían de regir esa comunidad, y aparecen algunas disposiciones relativas al comercio, pero de ninguna manera una sistematización que identificara a la actividad comercial como susceptible de alguna organización particular. Siglos después, otro antecedente de formulación escrita de la ley, el primer antecedente en el sentido de ley como lo entendemos hoy día, enunciado lingüístico que correlaciona casos con soluciones, lo vamos a encontrar en las leyes de Solón del siglo VI a.C., que por primera vez aparece el problema de la publicidad, de que en el marco de disputas entre las clases sociales de los plebeyos y de los señores fundadores de la patria, va a aparecer el legislador Solón, a quien se le encarga la escritura de lo que él consideraba, esto se conserva a través de porque Solón fue un sabio de la antigüedad que cuando terminó su mandato debió exilarse y escribió en poesía la historia de del cometido que le cupo llevar adelante. Va a escribir que tuvo la oportunidad, va a escribir en esa poesía que él tuvo la oportunidad de escribir las leyes, y usó una palabra que hoy traduciríamos por justicia. Él dice que ese papel que le cupo cumplir fue escribir la diqué.
O sea que tampoco en la época de Solón, cuando se escribe esta enunciación de reglas que hoy llamamos jurídicas, se ve en ello la visión moderna de que la ley es un enunciado que conforma la comunidad a través de un mecanismo de manifestación de la representación de ese poder de la comunidad para dictarse reglas. Seguía existiendo todavía esa visión de un orden divino del mundo, salvo que en este caso ese orden divino quedaba escrito para conocimiento de toda la comunidad. Antes de eso, el acceso a esa voluntad divina solamente lo tenía los antiguos padres de la comunidad, que se consideraban descendientes de los fundadores y que a través de distintos mecanismos solo ellos tenían la posibilidad de acceder al conocimiento de las reglas. Los demás se enteraban después. En Roma se va a dar un mecanismo similar, algunos en los comienzos de lo que llamamos el periodo del derecho romano antiguo. Vamos a ver aparecer una enunciación escrita de reglas jurídicas que se conoce como las 12 tablas y que según la tradición los romanos allá por el 400 y pico antes de Cristo encomiendan a una delegación de 10 varones de la comunidad, los decemviros, que fueran a Grecia a obtener, esa es lo que dice la tradición, que esas reglas las obtuvieron a través del viaje de estos 10 varones que fueron a obtener las reglas, las leyes escritas de los griegos. Siglos después, ya sobre el final de la República y comienzos del Imperio, empieza a desarrollarse lo que se conoce como el derecho romano clásico, que es el que va a trascender a la posteridad a través de la obra de los maestros de derecho que fueron conformando a través de un sistema complejo lo que se va a conocer después como el derecho romano. Bueno, acá tenemos resumido lo que acabamos de decir acerca de la concepción del derecho en los pueblos antiguos, que evoluciona desde una forma primitiva de escrúpulo a que en el momento de las grandes civilizaciones se visualizara el derecho como una voluntad trascendente al ser humano, que formaba parte de un orden divino del mundo y que la vida en las sociedades tenía por objeto reproducir ese orden divino del mundo. Y eso era, ese orden jurídico era viabilizado a través de instituciones en las cuales había un sector que era la clase de los sacerdotes, que en un momento determinado estaba separado de ese poder de conocer ese orden divino por un lado, y por otro lado el poder político, que era el que lo llevaba adelante.
Y teníamos entonces en esas comunidades asociados el derecho y la religión. Acá tenemos una imagen de la piedra que se conserva en el Museo del Louvre, que tiene grabado en caracteres cuneiformes lo que se conoce como Código de Hammurabi. Bueno, el proceso de elaboración de la noción de ley entre los griegos y romanos tuvo una evolución que fue de las organizaciones, las primitivas sociedades antiguas, en las polis, que lleva a través de sucesivas etapas a arribar a un punto en que la cultura griega, que pasa por sucesivas revoluciones hasta lo que podemos llegar a identificar en la Grecia clásica posterior, cuando los atenienses vencen a la invasión de Jerjes en la batalla de Salamina. Atenas entra en un proceso a través de un mecanismo de obtención de fondos de las ciudades estado vecinas, llega a obtener una situación económica muy holgada, y se desarrolla todo un periodo que es lo que se conoce como el periodo de la edad, la era clásica de la cultura griega, donde luego de una larga evolución se llega a la noción de ley como una forma alternativa a la que había imperado en todas las comunidades antiguas, que era esa visión de la ley como algo emanado de una voluntad trascendente. Y por primera vez en la historia, y por un periodo muy breve, va a aparecer la visión opuesta de la ley, ya no como algo trascendente al hombre, sino como el resultado de una justicia determinable racionalmente a través del diálogo y a través de la deliberación en reuniones. Y ahí vamos a ver aparecer por primera vez un problema filosófico que no ha sido resuelto hasta el presente, que es la tensión entre lo que los griegos llamaban el conflicto entre naturaleza y convención, y que modernamente se expresa como el conflicto entre el derecho positivo y el derecho natural. Bueno, esta cultura de la antigüedad va a la categoría política de la ciudad antigua va a hacer crisis a partir de las conquistas de Alejandro Magno, que llevan la cultura griega a todo lo que era el mundo conocido, que era el Mediterráneo y sus alrededores, y que luego luego de la batalla de Accio, en la que Augusto derrota a la alianza entre
Cleopatra y el general romano que había sido delegado para ir a Egipto. Bueno, Roma vence al poder político que había quedado luego de siglos después de la muerte de Alejandro. Cleopatra era descendiente de los generales griegos que habían quedado en Egipto, y bueno, ahí tenemos lo que la historia marca como el paso del eje de la influencia de la cultura griega a la cultura romana. Luego de la caída del Imperio Romano, 1000 años después de la fundación, más de 1000 años después de la fundación de Roma, se producen las condiciones para la aparición de lo que conocemos como el periodo corporativo del derecho comercial. El punto que se señala habitualmente como la caída del Imperio Romano es el año 476 después de Cristo, en que un grupo de militares de pueblos no romanos, a quienes se le había pedido la colaboración en la tarea de la seguridad de las fronteras del Imperio Romano, deponen al funcionario que actuaba como emperador, que era un funcionario que había perdido gran parte del poder político, lo deponen y comienza una época de migraciones de distintos pueblos que venían empujados desde Oriente, y se produce lo que se conoce como las invasiones bárbaras. Esto da lugar a un periodo de inseguridad, y sobre la base de la organización del ejército tal como había sido conocido en los últimos tiempos del derecho romano, el territorio que empieza a ser conquistado por estos líderes militares se organiza sobre una base de delegación de facultades. Un líder militar conquista un territorio, y como ese territorio, en el marco de las comunicaciones elementales de la época, era poco abarcable para ejercer un poder político concreto sobre él, designa a laderos, a otros líderes militares de rango menor, le asigna jurisdicción sobre otras fracciones, y así se va seccionando jerárquicamente el poder sobre la tierra a través de pactos entre señores que termina en el siervo de la gleba, que es el que va a explotar el territorio, la tierra, va a explotar económicamente la tierra, le va a tener que reconocer una parte a su señor, una parte de su producción, y que luego va a desempeñar las funciones de fuerza militar, porque en los periodos de guerra dejará el arado y tomará las armas y irá a cumplir con el pacto de vasallaje con su señor. Ese
marco de organización se va a ir consolidando en el modelo que va a desarrollar Carlomagno ya en el siglo VIII, que va a intentar replicar, reverdecer la estructura del Imperio Romano, y va a intentar va a crear lo que luego va a ser una tradición del Sacro Imperio Romano Germánico, que va a perdurar en Europa hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial, como una estructura nominal de poder que se va a ir achicando, pero que en la época de Carlomagno tenía la pretensión de abarcar toda la Europa cristiana. Por otro lado, va a aparecer, como decíamos, en pequeñas agrupaciones urbanas que se fueron fundando en razones de proveer de seguridad a los habitantes a quienes no vivían en la explotación de la tierra, y que por diversas razones se van alejando de la actividad agropecuaria. Se van a reunir en pequeñas villas rodeadas de muros que van a constituir los burgos, y que en torno del siglo XII van a generar un renacimiento de la vida urbana. El marco entonces jurídico-político en el que van a aparecer estos burgos estaba dado por esta pelea entre el imperio por un lado y el papado por el otro, y en el medio van a quedar estos pequeños islotes de poder político local, que son los burgos, y que se van a organizar desde el punto de vista político interno en torno de la organización profesional. Los habitantes de la ciudad van a desarrollar las distintas profesiones, que se van a organizar en gremios, y la representación del poder político local se va a dar a través de estas asambleas que forman los distintos gremios. Por esta misma época, el gremio de los comerciantes en la zona norte de Italia va a empezar a acuñar y a desarrollar ciertas técnicas como la teneduría de libros, el desarrollo de nuevas formas asociativas para el desempeño de la actividad comercial, que van a estar regidas por normas distintas de las que se habían aplicado durante la época del derecho romano. Por ejemplo, en lo que hace a la forma de resolver el problema de las obligaciones de sujeto plural. En Roma, las obligaciones de sujeto plural solamente son exigibles en forma a cada sujeto se le puede requerir solamente el cumplimiento de la parte proporcional de su obligación, lo que se llama una obligación mancomunada. En cambio, a partir de las costumbres desarrolladas por los comerciantes, las obligaciones de sujeto plural van a pasar a ser solidarias. Otras instituciones que se van a desarrollar de manera no escrita, tengámoslo en claro, sino en forma de costumbre, va a ser la circulación del crédito a través de... ¿Sí? ¿Podría dar un ejemplo de las normas solidarias? ¿Cómo sería?
todos los sujetos que forman parte de la obligación están obligados por la totalidad de la suma comprometida. Es lo que van a ver ustedes cuando estudien sociedades, lo que sucede con las sociedades colectivas, que es un tipo social heredado de esta etapa del surgimiento del derecho comercial, cuando todos los miembros de la sociedad pueden ser requeridos para el cumplimiento de una obligación. Y por el total, a cualquiera se le puede reclamar el total de la suma debida. Esa es la noción de solidaridad. Bien, entonces, la característica de estas prácticas del ejercicio del comercio por parte de los comerciantes que se van a ir acuñando en el norte de Italia, a partir de las prácticas trashumantes de los comerciantes que, además de ejercer el comercio en forma local, también van a hacerlo en forma... van a adquirir la costumbre de conformar grupos que van a viajar, van a llevar sus mercaderías a otros lugares y van a adoptar la costumbre de reunirse periódicamente en ferias en distintas ciudades. Así que estas costumbres que se desarrollan en el norte de Italia ya por 1100, 1200, 1300, se van a expandir a otras ciudades donde se reunían los comerciantes y acostumbraban a obtener del señor feudal local el derecho de resolver esos conflictos que podían resultar de los contratos que celebraban con comerciantes de otras zonas. Esos conflictos el señor feudal les autorizaba a que fueran resueltos por los tribunales conformados por los propios comerciantes y que se les autorizaba a resolverlo según estas costumbres que habían ido desarrollándose en una época en que, por otra parte, no había... la escritura era una cosa muy rara. Entonces, cuando hablamos de que el derecho comercial nace en este periodo de las ciudades, de los burgos medievales, estamos hablando de un derecho no escrito, de modo que las formas y las circunstancias por las cuales las reglas fueron mutando de un sentido a otro, hoy no es prácticamente posible reconstruirlas, no sabemos exactamente cómo ni por qué. Por ejemplo, se pasa de la regla de la mancomunidad, que responde a un criterio racional, a la regla de la solidaridad, porque lo curioso de la regla de la solidaridad es que también resultaban responsables las personas que no habían formado parte de la celebración de un contrato. Por ejemplo, Juan celebra un contrato con Pedro y Pedro desarrolla su actividad comercial junto con otras personas, con Diego y Ramón. Diego y Ramón no son conocidos por Juan, quien solo contrata con Pedro, pero por el hecho de haber tenido Pedro una sociedad con Ramón y con Diego, estos últimos
pueden ser considerados responsables de las obligaciones que contrajo, de la cual es acreedor Juan, que ni sabía de la existencia de estos socios. Bueno, ¿por qué se pasa de un punto a otro? Es algo que hoy es difícil de reconstruir. Pero bueno, entonces tenemos conformado el marco en el que van a aparecer, por un lado, la organización del comercio a través de estos gremios que cuentan con sus tribunales propios para resolver los problemas resultantes de la actividad de los comerciantes entre sí. Este va a ser entonces el origen de lo que después se va a llamar el derecho comercial. Durante este periodo, la visión de lo que es ley responde a esa visión tradicional que viene de la antigüedad, según la cual la ley era lo que el orden de la comunidad que había sido aceptado por siempre. En este periodo no se conoce nada parecido a lo que hoy llamaríamos la promulgación de la ley. La ley no es el resultado de un enunciado, sino que cuando el rey es llamado a resolver un conflicto y no se tiene que asesorar al respecto, va a llamar a un conjunto de notables de la comunidad, lo que se va a llamar la corte del rey, de ahí que nosotros llamemos a los tribunales colegiados, los llamemos cortes. Va a reunir a la corte y se va a hacer un procedimiento entre los antiguos miembros de la comunidad, lo que llamaríamos una encuesta para determinar qué es lo que siempre se tuvo por correcto, por permitido, por prohibido o por obligatorio, y no se va a visualizar a este conjunto de enunciados como el resultado de una decisión voluntaria, sino que va a ser una imposición, va a ser una determinación, una búsqueda de lo que siempre se tuvo por ley. Bueno, en este periodo de las invasiones que siguieron a la caída del Imperio Romano, los pueblos invasores, los bárbaros, tenían un sistema jurídico de tipo personal, pero cuando invaden los territorios que habían estado bajo el poder político de Roma, a estos pueblos considera que les son aplicables sus reglas originarias, o sea que van a quedar conformados dos sistemas de determinación del origen de la ley. Para el sistema romano la ley es territorial y para los invasores germanos la ley es algo que llevaban ellos consigo. Para eso, lo que fue el derecho común lo reelaboran a través de los textos del antiguo derecho romano, que había sido codificado por Justiniano en el año 500 y pico. O sea, Justiniano es un emperador posterior a que sigue siendo emperador en lo que se conoció como Imperio Romano de Oriente. Él hace codificar el derecho clásico de los profesores del derecho romano y se reúnen en lo que se conoce como modernamente se conoce como el Corpus Juris Civilis,
Pero durante la Edad Media esos textos se van perdiendo y lo que quedan son recopilaciones que hacen los reyes bárbaros para regir la vida de los pueblos ocupados por ellos. Entonces así vamos a ver aparecer, por ejemplo en España, los llamados códigos antiguos, el código Visigotorum y sucesivas recopilaciones del derecho que se van a ir haciendo. Después van a aparecer algunos siglos después las 7 partidas de Alfonso el Sabio y las sucesivas recopilaciones sobre la base de lo que se había conocido como lo que se recordaba del derecho romano. El derecho romano, que era el derecho común, va a reaparecer en un sentido figurado de la palabra cuando se descubre un palimpsesto en Bolonia, y va a aparecer la escuela de los glosadores que se van a dedicar a reconstruir lo que había sido el derecho común. Pero como vemos, tanto en lo que es el derecho común como el derecho especial que va a surgir en el marco de la vida de los comerciantes organizados en las sociedades, va a ser un derecho de costumbre, pero todavía no llegamos a la etapa de lo que vamos a conocer como el derecho moderno codificado. En Europa dijimos que se fueron consolidando monarquías, o sea, señores feudales que lograron imponer un poder sobre otros señores feudales, primero en España, en Francia y en Inglaterra. Se va a producir una alianza entre las burocracias ilustradas. Los hijos de los señores burgueses van a ir a estudiar a las universidades y van a constituir la base de la estructura de los burócratas que van a ir acompañando al monarca, que va a imponer sobre los señores feudales de rango inferior una progresiva absorción del poder político. Y vamos a ver así el nacimiento del Estado Nacional soberano. Y por un lado vamos a tener las Cortes de Justicia que establecen los señores, los monarcas, y las Cortes de Justicia locales que seguían funcionando en los territorios de los señores de rango inferior. En las Cortes las Cortes de las monarquías nacionales vamos a ver una tendencia a aplicar el derecho romano y una tendencia a recuperar los textos escritos que habían formado el derecho romano, y en los tribunales los tribunales de provincia, una tendencia a la aplicación de un derecho de costumbres. Esto por un lado, y por otro, en la órbita de las organizaciones de las ciudades donde se habían habilitado el funcionamiento de los gremios de los comerciantes, van a aparecer instituciones
para resolver la vida de los comerciantes, en las que el monarca va a intentar dejar su impronta, que van a ser los consulados. En muchas ciudades de Europa, así como recordarán ustedes cuando estudiaron la vida de Belgrano, que Belgrano fue el secretario del Consulado de Buenos Aires. Bueno, las ciudades donde había puertos, había unas organizaciones administradas por los propios comerciantes, pero donde había una delegación del poder real, y el monarca va a intentar poner un poco de orden en esas costumbres de los comerciantes, y van a tener en varios lugares de Europa, va a surgir la idea de organizar la actividad del comercio en esos consulados, y van a aparecer las ordenanzas de comercio, que no son reglas en el sentido de que el monarca definía qué iba a ser permitido, qué iba a ser prohibido y qué iba a ser obligatorio, sino que consolidaba a través de un texto escrito lo que habían sido las soluciones que venían aplicando los tribunales de comercio desde su fundación unos cuantos siglos atrás. La más importante de las ordenanzas de comercio que se fueron dictando en este periodo es una que se dicta bajo el reinado de Luis XIV en Francia por parte de su ministro de Finanzas Colbert. Y estas ordenanzas de comercio van a constituir la base de lo que después va a ser el Código de Comercio francés. Bueno, estamos ya sobre la hora. Nos está llegando se nos va a cortar, no sé cómo es que se termina el derecho al uso de esta licencia, pero si quieren hacer alguna pregunta, los escucho. Quería preguntarte, la bibliografía de esta clase nos dijiste que nos ibas a pasar bibliografía, si mal no recuerdo, por mail. Sí, correcto. ¿La tenemos que crear de algún otro lugar o vos nos la pasás directamente? Primero, el que tiene acceso a bibliografía puede recurrir, el que tiene un texto en su casa, no sé, estimo que la biblioteca de la facultad todavía no está funcionando, de manera que ahí va a haber una limitación, van a tener una dificultad. Pero la idea de que yo les envíe textos digitalizados se corresponde con la dificultad que seguramente van a tener para acceder a otros. No quiere decir que la única fuente de para acceder a textos de estudio sean lo que yo les voy a mandar. Ahora, lo que pueden buscar por su cuenta. Para que no encuentren otra cosa, va a estar disponible lo que yo les envíe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que el manejo de la herramienta esta de Zoom a través de la versión de la facultad funcione más aceitadamente en las próximas clases, que no tenga que estar esperando 10 minutos y pidiéndole
al operador de la facultad que me habilite, pero bueno, por lo visto el mecanismo es el que había anunciado la facultad a través de ese link. Por lo que veo, cuando me habilitó la facultad estaban todos ustedes, así que de esta forma nos vamos a poder comunicar, entiendo. El miércoles que viene es feriado, tengo entendido, así que nos veremos el lunes que viene. No sé si hay algo más que quieran comentar, preguntar. Bueno, nos vemos el lunes que viene, entonces. Que sigan bien y gracias por participar. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.